porque nos has sostenido, porque has dispuesto nuestro corazón y estamos hoy nuevamente, este domingo, Señor, perseverando en tu gracia y en tu palabra. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Gracias por el lugar donde nos permites congregarnos para adorar. Padre eterno, rogamos por nuestro país, por Colombia, oramos para que tu gracia y tu Santo Espíritu obre en los corazones de nuestros connacionales, Señor, de manera que sean guiados al arrepentimiento, que sean convencidos de pecado. Oramos, Señor, para que se siga extendiendo el Evangelio, que se planten más iglesias bíblicas. Oramos por los gobernantes de este país, para que tú restrinjas toda ley, Señor, que vaya en contra de tu santidad. Pero también pedimos por ellos para que tú les llenes de sabiduría, de inteligencia, y que en tu gracia, Señor, y en tu poder soberano ellos gobiernen con justicia, con igualdad, y para el beneficio, Señor, del país en donde tú los has colocado. Padre, también te rogamos por el presbiterio, te rogamos por las iglesias del presbiterio, por sus pastores. Oramos para que les sigas manteniendo firmes, para que sigan perseverando en el Evangelio, para que no permitas que estos hombres tropiecen ni a izquierda ni a derecha, sino que caminen por caminos justos, por sendas de verdad. Que tu palabra sea expuesta hoy en cada una de estas iglesias con fidelidad. Oramos, Señor, para que tu palabra dé fruto en cada uno de los hermanos que hacen parte de estas congregaciones. Oro, Señor, por nuestra iglesia, Pacto de Gracia. Oro para que tú la sigas sosteniendo, la sigas guardando, la sigas llenando de fruto, que sigas levantando siervos, obreros, hermanos diligentes, Señor, en el servicio a ti y en el amor a sus hermanos. Te rogamos, Señor, que nunca se aparte de este púlpito tu palabra, que siempre sea expuesta con mucha fidelidad, con mucha reverencia y con temor y temblor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a su iglesia local Pacto de Gracia. Pueden sentarse. Vamos a abrir en esta mañana nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Recordemos Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Hay momentos en la vida, hermanos, que nos parecen ordinarios, rutinarios. Incluso hay momentos que hasta parecen aburridos, ¿verdad? Una y otra vez hacemos lo mismo, nos levantamos, vamos a trabajar, vamos de compras quizá, y cumplimos con lo de siempre. Pero en medio de esas rutinas, de repente podría ocurrir algo inesperado que cambia nuestras vidas por completo. Por ejemplo, un encuentro con alguien, una conversación. Puede ocurrir cualquier circunstancia que marca un antes y un después en nuestra vida. Y quizás algunos de ustedes recuerdan que conocieron a alguna persona en algún momento que después se convirtió en alguien muy importante para ustedes. Podemos hablar quizás de un amigo que después se convirtió en alguien inseparable, ¿verdad? O un maestro que a usted le inspiró y quizá la carrera que estudió o está estudiando es porque ese maestro lo llevó, lo guió y le inspiró a estudiar lo que está estudiando o su profesión actual. O incluso el día en que conocieron al amor de su vida, ¿verdad? Un encuentro que de pronto sucedió de una manera casual, pero después se convirtió en algo transformador para ti.
Hoy el texto que vamos a estudiar, como les había mencionado al principio, Juan capítulo 4, versículos 1 al 26, es un texto muy importante dentro de las Escrituras. Encontramos a una mujer que sale de su casa para hacer algo completamente ordinario, era su día a día. Ella iba a sacar agua del pozo. Ella lo había hecho muchas veces y lo iba a seguir haciendo muchas veces más. Sin embargo, ese día ella se encuentra con un hombre diferente. Y ese fue un encuentro que, aunque comenzó con una conversación que aparentemente era una conversación común, terminó siendo la experiencia más importante en la vida de ella. Y aquí está lo sorprendente de esta historia, hermanos. Esta mujer no estaba buscando a Jesús. Ella no salió de su casa con la intención de encontrarse con el Mesías. Pero Jesús, hermanos, movido por su gracia soberana, fue en su búsqueda. Jesús sí tenía la intención de encontrarse con ella. Él la estaba esperando allí. Él estaba en el pozo, en la hora menos pensada, en el momento más común para ella. Y aquí nos encontramos con el corazón del Evangelio. No somos nosotros los que hemos buscado a Dios, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos. Dios dio el primer paso. Ahora, detengámonos a pensar en algo inesperado en esta escena. Este encuentro, hermanos, era algo inusual, según las distinciones de este tiempo. Un hombre judío hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Dos barreras rotas de un solo golpe. Aquí vemos la barrera de género rota. En esa cultura, un rabino jamás se pondría a conversar en público con una mujer. Y vemos otra barrera rota, y es la barrera étnica, pues judíos y samaritanos se despreciaban profundamente. También encontramos aquí una mujer con un pasado marcado por el pecado, un pasado marcado por la vergüenza, una mujer sin buena reputación, ¿verdad? Una mujer probablemente rechazada por su propia comunidad. Pero es sorprendente algo aquí, hermanos. Lo que la sociedad veía como un obstáculo, Jesús lo transformó en una oportunidad para revelar su gracia. Lo que tenemos aquí, hermanos, en este capítulo de Juan, no es una conversación solamente. Es un choque de dos mundos. Aquí vamos a encontrar la pureza del Santo Hijo de Dios con la miseria de una mujer pecadora y quebrantada. Vamos a encontrarnos con la tradición religiosa contra la sorprendente gracia del Evangelio. Vamos a encontrarnos con la sed de agua física confrontada con la sed espiritual. Y todos aquí tenemos algo en común con esta mujer. Puede que nuestras circunstancias no sean idénticas, ¿verdad? Pero compartimos la misma necesidad, un corazón sediento. Quizá un corazón sediento de significado. Quizá un corazón sediento de amor verdadero. Quizá un corazón sediento de aceptación. O quizá de perdón. O quizá de vida. La sed, hermanos, es una gran metáfora para la condición humana. Nosotros siempre estamos buscando algo que llene nuestras vidas, que nos sacie. Siempre estamos corriendo detrás de fuentes que prometen saciar nuestra sed, pero que al final, ¿qué pasa? Nos dejan vacío. Algunos buscan saciar su sed en el éxito de la vida. Y cuando alcanzan el éxito, descubren que no es suficiente. Hace poco veía un documental de Jim Carrey, aparentemente se convirtió, y Jim Carrey decía que ojalá todos los hombres llegáramos a ser ricos y tener fama para que nos diéramos cuenta que al final el vacío sigue igual. Hermanos, otros quizás buscan llenar su vacío en el placer.
pero pronto se dan cuenta que esas satisfacciones son satisfacciones pasajeras, duran poco. Otros quizás en relaciones, esperando que alguien les dé lo que necesitan, pero al final el vacío sigue presente. Y la historia de esta mujer, mis amados hermanos, es nuestra historia. Y el Evangelio de Juan nos la presenta para mostrarnos algo, que en medio de nuestra rutina y en medio de nuestra sed, Cristo se acerca siempre a ofrecernos algo que nadie más puede darnos. Permíteme hacerte una pregunta, mi amado hermano, en esta mañana. ¿Qué estás haciendo con tu sed? Y yo no estoy hablando de la sed física, sino de la sed interna, de la sed espiritual. ¿A dónde has corrido para saciar tu sed? ¿Qué pozos visitas una y otra vez? ¿Qué pozos estás esperando que te llenen? Pero tú sabes que corres tras de ellos y siempre te han dejado vacío. Y el mensaje en medio de todo aquí, en esta mañana, es un mensaje muy claro. Jesús, el Mesías prometido, se revela en este pasaje como el único que puede saciar la sed más profunda que tiene el corazón humano. Jesús ofrece el agua viva que transforma vidas y nos conduce a la verdadera adoración al Padre. Así que hoy, hermano, te invito a que escuches esta historia con mucha atención, porque lo mismo que Jesús le dijo a esta mujer, también te lo dice hoy a ti. Si conocieras el don de Dios. ¿Conoces el don de Dios? Bueno, vamos a conocer el don de Dios en esta mañana. El título de nuestro sermón hoy es La verdadera adoración. Así que, hermanos, hoy vamos a explorar 5 verdades que encontramos en este pasaje. Y la primera es que Jesús busca al pecador. Eso lo vamos a hallar en el versículo 1 al 9. La segunda verdad es que Jesús ofrece agua viva. Versículos del 10 al 15. Jesús confronta al pecador. Versículos del 16 al 19. Jesús revela la verdadera adoración. Versículos 20 al 24. Y Jesús se revela como el Mesías. Versículos 25 al 26. Entonces vamos a leer este pasaje. Vamos a orar y continuaremos con nuestro primer punto en esta mañana. Dice el capítulo 4 de Juan: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo esto. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Vamos ahora. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es una espada que traspasa nuestra alma. Es una espada que discierne nuestros corazones. Y oramos, Señor, para que tú nos hables a través de ella. Oro, Señor, para que nuestro entendimiento, nuestra paz y nuestro gozo en esta mañana, Señor, nos fije la mirada en tu palabra. Oro para que estemos atentos y no permitas que ninguna distracción robe, Señor, la semilla del Evangelio. Oro, Padre Santo, también por mi vida. Ruego, Señor, para que tú me ayudes en mi debilidad, me concedas la gracia de poder presentar este mensaje de una manera clara, precisa, de modo que mis hermanos sean edificados, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro primer punto, y es: Jesús busca al pecador, versículos del 1 al 9. Y aquí, hermanos, nuestro pasaje comienza con una decisión que sorprende del Señor Jesús. Dice el versículo 1: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Ahora bien, si tú ibas de Judea a Galilea, lo normal era evitar Samaria si tú eras judío. Nadie tomaba esa ruta. Existía una enemistad de siglos, una enemistad histórica, religiosa, ¿verdad? Y era una enemistad fuerte entre judíos y samaritanos. Los judíos preferían rodear, así caminaran muchos más kilómetros, que atravesar la región de Samaria. Pero cuando el Evangelio de Juan aquí nos dice, en este pasaje, y él tenía que pasar por Samaria, hablando del Señor, otras versiones traducen, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí, hermano, no se refiere a un asunto de geografía, no se refiere a un asunto de conveniencia. Este recorrido era parte del plan de Dios. Jesús tenía una cita de índole espiritual. Él tenía que ir allí, aunque nadie lo hubiera imaginado, ¿verdad?
Y dice el pasaje que al llegar a Sicar era una ciudad de Samaria, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Él estaba cansado del camino, era mediodía, la hora más calurosa, y justo en ese momento aparece una mujer samaritana, ¿verdad? Y dice el pasaje lo siguiente: una mujer de Samaria vino a sacar agua. El pasaje también dice: y Jesús le dijo, dame de beber. Hermanos, esa sencilla petición de agua que hace aquí el Señor Jesucristo significa mucho más que una necesidad física. Esta sencilla petición está rompiendo todas las reglas sociales de la época en ese contexto judío. Vemos que aquí el Señor rompe la barrera de la raza y la cultura, ¿verdad? Históricamente, como les había dicho, los judíos no se hablaban con los samaritanos. El pasaje dice en forma directa en el versículo 9, los judíos no tienen trato con los samaritanos, ¿verdad? Y eso tenía una raíz histórica. Siglos atrás, cuando Asiria conquistó el reino del norte de Israel, se llevó prisionero a muchos judíos, se los llevó para su región, para su territorio, ¿verdad? Y en su lugar, como las ciudades quedaron medio despobladas, las ciudades de Samaria, trajo esclavos que tenía de otras naciones para repoblar esas ciudades. Lo que eso produjo fue una mezcla entre judíos del reino del norte que quedaron en Samaria y los extranjeros que se trajeron para repoblar las ciudades samaritanas. Si usted quiere tener mayor contexto, puede leer Segunda de Reyes 17. Y es por eso, hermano, que los judíos del reino de Judá veían a los samaritanos como una raza impura. Ellos no hacen parte de Israel. Ellos son mezclados, era lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Ellos los veían hasta como traidores de la fe, porque profesaban una fe diferente a la de ellos. Y con el tiempo esa enemistad creció tanto que preferían no tener absolutamente nada que ver con los samaritanos, ¿verdad? Y el Señor también rompe otra barrera aquí, no solamente la barrera de raza y cultura, sino la barrera de género, ¿sí? En la cultura judía de primer siglo era inapropiado que un rabino, un maestro, hablara en público con una mujer desconocida, ¿verdad? Y era aún más escandaloso si se trataba de una mujer que tenía una reputación cuestionable, como lo vamos a ver en el caso de la samaritana. Y el Señor rompe otra barrera, la barrera religiosa, la gran controversia entre judíos y samaritanos. ¿En qué giraba esta controversia? Los judíos sostenían que el sitio legítimo de adoración era Jerusalén, allí estaba el templo de Dios. Los samaritanos defendían el monte Gerizim. Ellos habían levantado un templo paralelo al templo de Dios. Y esta diferencia, hermanos, profundizó aún más la brecha de enemistad que existía entre judíos y samaritanos. Por estas razones, hermanos, la mujer samaritana claramente se ve sorprendida cuando Jesús le pide agua, ¿verdad? Y ella le responde, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y el asombro que ella muestra, hermanos, nos permite ver que lo que Jesús estaba haciendo era algo fuera de lo común. Por eso es en medio de todo esto que Jesús nos deja ver el corazón de su misión. Él vino a buscar a los marginados, Él vino a buscar a los excluidos, Él vino a buscar a los que nadie quiere, ¿verdad? Lo que para otros era un obstáculo, Jesús lo vio como una oportunidad de gracia. Su sed física solamente fue un puente para hablar de una sed mucho más profunda, y era la sed espiritual que tenía esta mujer. Y aquí es donde esta historia, mis hermanos, se cruza con la nuestra.
Acuérdate de algo. Cristo fue quien te buscó a ti. ¿Tú has meditado en lo intencional que fue el Señor Jesús al encontrarte? Él tuvo que pasar por tu Samaria personal. Él no evitó el camino. Él se acercó a tu pozo, a tu vida, y te buscó. Y lo hizo con un amor incondicional. La Escritura dice, con amor eterno te he amado. ¿Y no te parece increíble? Hermanos, a veces nosotros damos esto por sentado, pero nunca meditamos en esta realidad. Nosotros hemos reflexionado en verdad que Él vino directamente a buscarnos sin merecerlo. Él no tenía por qué hacerlo, hermano. Él no tenía por qué buscarte ni a ti ni a mí. Tú estás viviendo con gratitud por el hecho de que Dios te buscó cuando Él no tenía por qué hacerlo. O la comodidad, la autosuficiencia han venido a apagar ese asombro que tú deberías tener de meditar estas cosas. ¿Qué cosas en tu vida podrían estar impidiendo que la gracia del Evangelio te asombre? ¿Qué cosas en tu vida te impiden que tú seas alguien agradecido con lo que Dios hizo por ti? Y quizás, hermano, a veces también creamos barreras, prejuicios hacia los demás. No solo no meditamos en la gracia del Evangelio, sino que ponemos barreras para que otros se acerquen al Evangelio, tal como lo hacían los judíos y los samaritanos. Hay gente a tu alrededor, quizá, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, en tu escuela o colegio, a la que tiendes a evitar, ¿verdad? Porque la juzgas, porque no la ves digna, ¿verdad? Quizá por cuánto dinero tienen, quizás la juzgas por su educación, quizás la juzgas por cómo piensan, por su estilo de vida, o incluso hasta por cosas que hicieron en el pasado. Es que esa persona fue muy pecadora. Y te has quedado cómodo manteniéndote lejos o solo criticando y perdiendo la oportunidad de que Jesús actúe a través de ti en la vida de la persona menos esperada. El amor por la obra de Dios y el deseo de compartir el Evangelio, mis amados hermanos, deben ir más allá de lo que nos gusta a nosotros. Tus prejuicios son más fuertes que el llamado que hace Jesús de que debemos amar y acercarnos a las personas que tienen sed. Y a veces también creamos no solamente barreras de exclusión a los demás, sino que creamos barreras de autoexclusión. Nosotros mismos nos excluimos muchas veces. A veces somos nosotros quienes nos imponemos limitaciones. Nos convencemos de que nuestro pasado, nuestros errores, nuestras imperfecciones nos descalifican para acercarnos a Jesús. Que nuestro pasado nos descalifica para ser instrumentos en las manos de Jesús. A veces pensamos eso. Esta mujer, hermanos, de la que vamos a hablar hoy, tenía un historial de vida complejo. Sin embargo, Jesús no la juzgó. El Señor no la rechazó. Tú a veces usas tu propia percepción de no ser suficiente como una excusa para la negligencia espiritual. Es que yo no merezco servir. Es que yo fui muy malo. El Señor me salvó, pero yo fui tan malo que no merezco predicar el Evangelio. Te pones tus propias barreras. Hermanos, el evangelismo no es una tarea exclusiva para unos pocos.
Es una invitación a todos a ser intencionales, hacia ir a los perdidos. Y debemos comenzar por quienes nos rodean, por nuestros familiares, por nuestros amigos. A veces decimos amar a nuestros amigos, ¿verdad? Pero no hacemos nada por ellos, ni siquiera oramos por ellos. Se están perdiendo. El encuentro de Jesús con la samaritana, hermanos, nos recuerda que la gracia de Dios no conoce fronteras. Por lo tanto, con este pasaje debemos ser exhortados a desechar prejuicios, a desechar excusas, a desechar temores para unirnos a la misión de Cristo, buscar a quienes tienen sed espiritual. Y habiendo visto esto, hermanos, como la gracia de Cristo tumba cualquier barrera, nuestro corazón debe abrirse a una maravilla que Él trae. Y esa oferta, hermanos, que Jesús nos hace en esta mañana a través de su palabra, es la oferta de un agua que sacia para siempre. Y esto da paso a nuestro segundo punto. Jesús ofrece agua viva. Versículos 10 al 15. Después de haber derribado las barreras que ya miramos en el punto anterior, Jesús va directo al corazón del asunto, ¿verdad? Y Él expresa una frase que es sorprendente, ¿verdad? Abre la puerta a lo eterno. Y Él le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Jesús aquí ya no está hablando de agua física, ¿verdad? Él está hablando de algo mucho más profundo. Pero la mujer todavía está atrapada en lo terrenal. La mujer en la respuesta que le da Jesús, refleja que todavía está confundida, ¿verdad? Y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella sigue pensando en lo visible, en lo que puede ver. Ella piensa en el balde, piensa en el pozo, piensa en la tradición de Jacob, pero no alcanza a comprender a quién tenía enfrente. Enfrente de ella no estaba tan solo un hombre, sino alguien infinitamente mayor que Jacob. Frente a ella estaba el dador de vida, la fuente de la vida. Y entonces el Señor Jesús le revela a esta mujer una verdad eterna. Él les dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y aquí el Señor establece un contraste que es muy claro. Él contrasta el agua del pozo, que calma la sed, ¿verdad? Pero la calma por un rato, después nosotros volvemos a tener sed, ¿verdad? La contrasta con el agua que Él da, un agua que sacia para siempre. Un agua que no solamente sacia nuestra sed, sino que convierte a una persona en una fuente para dar a otros. Y más adelante, en este mismo evangelio, en el capítulo 7, se explica lo que significa esta agua viva. Y voy a recordar un poco, o voy a adelantarme un poco a lo que dice ese pasaje, Juan 7, 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El agua viva de la que nos está hablando Jesús en este pasaje representa la presencia del Espíritu Santo en el creyente.
Solo a través del Espíritu Santo nuestros ojos son abiertos. Solo a través del Espíritu Santo somos convencidos de pecado. Y solo a través del Espíritu Santo nosotros, hermanos, podemos deleitarnos en una comunión y una vida viva con el Señor. Así que no se trata de un vaso de agua que calma momentáneamente la sed. Se trata de una fuente que es inagotable, una fuente que brota desde adentro, que nunca se agota. Pero la mujer aún no entendía, ¿verdad? Y ella queda intrigada. Ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Y al principio ella lo pide por conveniencia, ¿verdad? Para evitar el esfuerzo de ir todos los días a buscar agua en el pozo. Sin embargo, aún el interés superficial que mostraba esta mujer, Jesús lo usa como una puerta para conducirla a la necesidad más profunda que ella tenía, ¿verdad? Ella necesitaba el agua viva que sacia su alma. Esta mujer tenía una vida vacía, una vida con sed. La pregunta para ti hoy es, hermano, ¿de qué pozo estás bebiendo? Quizás son fuentes equivocadas. Hermanos, tal vez tu pozo personal es el trabajo. Quizás tu pozo personal son los logros. Quizás el dinero, porque piensas que teniendo dinero eso traerá paz a tu vida, no habrá ningún problema más. Quizás el entretenimiento es lo que buscas para calmar tu sed, ¿verdad? Viendo series, videojuegos, redes sociales. O quizás una relación pensando que alguien va a llenar el vacío que tú tienes. Una persona llenará mi vacío y seré feliz. Tendré plenitud en esta vida. O incluso una religiosidad vacía, ¿verdad? Y si todo eso es tu pozo, hermano, el pozo en donde buscas agua, estás en un camino equivocado. Y quizá todo esto pueda calmar tu sed, pero la calma por un rato, pero la sed siempre regresa. ¿No te has dado cuenta de eso? Es como beber agua salada. Entre más bebemos, más sed tenemos. Y esta mujer se aferraba a la tradición de Jacob. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo que ella. Confiamos en nuestras disciplinas, en nuestros logros, confiamos en nuestra moralidad, incluso en nuestra buena religión, pero ninguna de esas cosas puede darnos verdadera paz y seguridad. Por más que bebas de esos pozos, el alma siempre va a estar sedienta. Es una carga pesada vivir así, hermano. ¿De verdad quieres seguir llenando tu vida con lo que tú crees que te sacia, sabiendo que nunca será suficiente? Y quizá tú digas, yo no tengo sed, yo estoy saciado. Pero fíjate en el vacío que se siente cuando todo queda en silencio, cuando apagas el celular, cuando se acaban las distracciones del día, cuando los amigos se van para su casa, cuando termina la jornada laboral. ¿Qué queda? Muchas veces queda en ti ansiedad, insatisfacción, falta algo, ¿verdad? Y eso es sed. Hermanos, y esa sed es la sed del alma. Y la sed del alma solo la calma Jesucristo. Y Jesús le dijo a esa mujer, si conocieras el don de Dios. Y hoy Él te dice lo mismo a ti. Y la invitación aquí es clara y es urgente. ¿Estás dispuesto a dejar tus pozos vacíos y a venir a la única fuente de agua viva para que se calme tu sed para siempre? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a desprenderte de esos pozos?
y buscar la verdadera agua que da vida? Hermanos, y habiendo visto que Jesús ofrece agua que sacia para siempre en este punto, ¿cuál es el siguiente paso? Mirar por qué tenemos tanta sed, por qué hay tanto vacío en nosotros. Y ahí Jesús nos va a tocar la raíz de nuestro problema. Y la raíz del problema es el pecado del corazón humano. Y esto da paso a nuestro tercer punto. Jesús confronta al pecador. Versículos 16 al 19. Después de hablarle del agua viva a esta mujer, Jesús va a llevar la conversación a un terreno más personal con ella, ¿verdad? La mujer pide el agua pensando en la comodidad de no tener que venir hacia el pozo todos los días. Pero Jesús, ante esta petición que hace la mujer, Él le responde: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Verdad? Y aquí encontramos un giro inesperado. O sea, la solicitud de Jesús a esta mujer pareciera que está fuera de contexto. Estaban hablando de agua y Él le dice: ven y llama a tu marido y ven acá. ¿Verdad? Pero realmente no está fuera de contexto. Jesús no está cambiando de tema, Él está yendo al corazón del problema. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor discierne nuestros corazones. Y Él siempre va a buscar la manera de exponernos nuestro propio pecado delante de nuestros ojos. Y la mujer pedía que Cristo la librara de un inconveniente. Es que todos los días tengo que venir a sacar agua del pozo, líbrame de este inconveniente. Pero el Señor, más que un inconveniente, como que no tuviera que venir todos los días a buscar agua, Él quería librarla de su esclavitud, de la esclavitud de su pecado. Y la mujer, cuando el Señor le dice: llama a tu marido y ven acá, le responde con evasivas. Ella dice: no tengo marido, ¿verdad? Y era verdad, pero en realidad no toda la verdad, una media verdad, o sea, una mentira, ¿verdad? Entonces el Señor, como les decía, conoce lo más íntimo. Él revela la realidad de esta mujer, ¿verdad? Le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Pero, hermanos, algo que tenemos que tener claro aquí es que Jesús no estaba buscando avergonzar a esta mujer. Jesús no estaba buscando condenarla. Él quería mostrarle que había un vacío en su corazón, un vacío que no se iba a llenar con relaciones humanas. Esta mujer había buscado saciar su sed en los hombres, pero siempre terminaba igual, sedienta, y tuvo 1, 2, 3, 4, el que ahora tienes no es tu marido. No iba a llenar su sed. Y ella quizá pensaba: el que viene es mejor, y el que viene es mejor, y el que viene es mejor. Pero eso nunca iba a calmar su sed. Y la confrontación de Jesús, hermanos, es como una cirugía espiritual. Él abre la herida, no para dañarla, no, para sanarla, ¿verdad? Y aquí sorprende la reacción de la mujer. Ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se da cuenta que Jesús no la rechaza, que Jesús no huye, ¿verdad? Y ella reconoce que está frente a alguien que sabe todo de ella, pero que aún así, conociendo su pasado, su pecado, Él le ofrece gracia. Y ese es el comienzo de su despertar espiritual, ¿verdad? La pregunta, hermano, no es solo qué buscas para saciarte, sino qué es eso que tratas de esconder. Lo que escondes de los hombres, ya Jesús lo conoce.
Y tal vez te esfuerzas por mantener apariencias. Una sonrisa para que nadie note tu dolor, ¿verdad? Una fachada de éxito para cubrir que estás vacío. Una religiosidad externa, ¿verdad? Para disfrazar un corazón que no está rendido al Señor. Hermanos, nos volvemos expertos en llevar máscaras. Pero Jesús lo ve todo. Él conoce esas conversaciones secretas. Él conoce esos pensamientos que nunca confesarías. Él conoce esas heridas que tú no quieres tocar. Pero tarde o temprano, el Señor pondrá el dedo en la herida. Y Él no evita la verdad. Jesucristo es verdad. Jesucristo es luz. Pero el Señor nunca buscará avergonzarte. Él busca librarte. No te ocultes. ¿Cómo respondemos cuando Jesús nos confronta con su palabra? A veces lo hacemos igual que esta mujer. Tratamos de desviar el tema con frases cortas. No tengo marido. Nos incomoda hablar de nuestro pecado. Y preferimos refugiarnos en excusas, en distracciones, justificarlo. Pero Jesús, hermanos, está allí. Y Él no quiere exponerte para destruirte. Él nos recuerda que Él es el verdadero esposo. Él recuerda que es el único que puede darte seguridad, identidad, satisfacción que no termina. Por eso cuando su luz ilumina tu pecado, Él no busca condenarte, sino mostrarte cuánto necesitas de Él, que te des cuenta, soy un pecador, pero hay gracia en Cristo, Él puede limpiarme. Él hace nuevas todas las cosas. Si Él revela una verdad dura, siempre lo va a hacer con gracia. Hermanos, y es precisamente ahí, cuando dejamos de correr, cuando nos quitamos la máscara, cuando aceptamos la verdad y nos rendimos ante Él, allí es cuando comienza la sanidad. Y ahí es cuando nace una verdadera adoración en tu corazón. Y el punto de esto, mi querido hermano, es que cuando dejamos que Jesús confronte nuestra vida, Él no nos deja en vergüenza, Él nos prepara para algo más grande. Porque solo un corazón que ha sido liberado del pecado y saciado por Cristo puede adorar de manera verdadera al Dios de los cielos. Por eso, lo que sigue aquí en esta conversación con esta mujer, hermanos, no es una casualidad. Jesús va llevando el tema, ¿verdad? Y la va dirigiendo a una adoración correcta, una adoración verdadera. Jesús le va a mostrar a ella que no se trata de adorar en un lugar o de un rito, sino que se trata de tener una relación viva con Jesús. Y esto da paso a nuestro cuarto punto. Jesús revela la verdadera adoración. Versículos 20 al 24. Después de que esta mujer es confrontada, ella no huye, pero tampoco responde de manera directa. O sea, ella se queda ahí, ¿verdad? Y en vez de ella reconocer su pecado, ella intenta desviar la conversación hacia un debate religioso, ¿verdad? Ella no quiso hablar de su pecado. Ella le dice al Señor, no tengo marido, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, que allí es el lugar de la verdadera adoración, ¿verdad? Ella quiere llevarlo a un debate religioso al Señor. Era una pregunta neutral, no era neutral, perdón, porque
porque estaba cargada, como sabemos, de siglos de rivalidad entre samaritanos y judíos. Cada uno defendía su monte, su templo, su tradición. En otras palabras, lo que ella quería era cambiar el tema que le incomodaba de su vida personal, ¿verdad? Ella no estaba dispuesta a hablar de su pecado. Ella quería refugiarse, esconderse detrás de una discusión teológica. Ella quería saber ahora cuál es la religión verdadera. Pero el Señor no cae en el juego, tampoco se enfrasca en un debate. Él toma la pregunta de la mujer y la lleva al centro del asunto, ¿verdad? Él le dice: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Con esto que dice el Señor Jesús, hermanos, se marcó un antes y un después en la historia de la fe. En otras palabras, lo que el Señor está tratando de decirle a esta mujer es: ya no importa el monte, no importa Jerusalén, no importa el rito o el lugar donde adores. Lo que importa es a quién adoras y cómo lo haces. Y el Señor aquí nos enseña, hermanos, que la adoración genuina tiene dos fundamentos: en espíritu y en verdad. En espíritu, porque la adoración debe nacer del corazón, no de rituales externos, no de lugares sagrados, no es por prácticas religiosas superficiales, no es adoración. A veces pensamos que solo es cantar himnos y levantar las manos. La adoración es una actitud del corazón. Es una oración en donde el Espíritu Santo nos guía y nos capacita para que adoremos de una manera genuina. Y es en verdad, porque nosotros no adoramos un Dios inventado. Es en verdad porque no adoramos según nuestras emociones, porque no adoramos según nuestros caprichos o tradiciones. Adoramos al Dios que se ha revelado en Jesucristo. La adoración auténtica, hermanos, es la adoración que está anclada en las Escrituras. Él nos dice a quién y cómo debemos adorar. Dios es espíritu, dice Jesús en el versículo 24. Y por cuanto Dios es espíritu, hermanos, la adoración que Él recibe también debe ser espiritual y verdadera. No es una opción, ¿verdad? No es que haya muchas opciones para adorar, hay una sola. Y esa está revelada en Jesucristo y a través de su palabra. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es tu adoración? Muchos siguen discutiendo lo mismo que la mujer. ¿En dónde se adora mejor? ¿En esta iglesia? ¿En aquella? ¿En esta religión? ¿Con esta música? ¿Pero qué te responde Jesús? Eso no es lo esencial. Tal vez cumples con todo lo externo, y no es que esté mal, hermano. Vienes los domingos, cantas, levantas tus manos, das tus ofrendas. Pero si tu corazón está lejos de Dios, eso no es adoración. Es costumbre. Es un formalismo sin vida. No hay una relación con Dios. La oración no empieza en el templo. La oración empieza en el corazón. Un corazón que se rinde día a día. Un corazón que busca a Dios en lo secreto. Un corazón que honra a Dios en todo lo que hace a diario. Eso es adoración. A veces confundimos emoción con adoración. Nos dejamos llevar por un canto bonito, ¿verdad? Un momento emotivo. Pero si tu adoración no está arraigada en la palabra, si tu adoración no es conforme a Cristo
es humo. Hermanos, la verdadera adoración no se sostiene en lo que yo siento, se sostiene en lo que Dios dice, se sostiene en lo que Cristo ya hizo en la cruz. No se trata solo de un servicio dominical. A veces reducimos la adoración al servicio los domingos. Toda tu vida debe ser de adoración. Cuando trabajas, cómo hablas, cómo tratas a tu familia, cómo reaccionas cuando estás en secreto, cuando nadie te ve. El Padre busca adoradores. Él no busca perfección. Lo que Dios busca es sinceridad. Dios está buscando corazones que aún en su fragilidad decidan rendirse totalmente a Él. Pero lo mejor de todo esto, hermanos, es que Jesús mismo, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ofrece el agua para vida eterna, Él es quien hace posible nuestra adoración. Él es el que nos capacita para que seamos verdaderos adoradores. Y a lo largo de este pasaje, nosotros hemos visto cómo Jesús derribó primero las barreras del prejuicio, ¿verdad? Después ofreció agua de vida, después confrontó con el pecado. Ahora, al hablar de adoración, Él está preparando el entorno. ¿Para qué? Para dar una revelación gloriosa. Mostrarse a esta mujer como el Mesías. Y esto da paso a nuestro quinto punto. Jesús se revela como el Mesías. Versículos 25 al 26. Después de escuchar a Jesús, esta mujer tenía una esperanza aún guardada en su corazón. Y ella le dice al Señor, le dice lo siguiente: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, declarará todo. O sea, ella está diciendo como que no entiendo todas estas cosas, pero sé que un día vendrá aquel que tiene autoridad y que es la última palabra. Él va a decir cuál es la religión verdadera. Y entonces aquí ocurre algo inesperado. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Verdad? Y esto es uno de los momentos más sorprendentes de este evangelio. Es la primera vez que Jesús se revela abiertamente como el Mesías. Y Él no lo hace en Jerusalén, ¿verdad? Él no lo hace frente a los sacerdotes. Él no lo hace frente a maestros de la ley. No lo hace en el templo. No lo hace en frente de una gran multitud. Él lo hizo aquí en Samaria, ¿verdad? Frente a una mujer marginada, una mujer pecadora, con un pasado roto. Y esto nos revela mucho del corazón de Dios, hermanos. El Mesías no se presenta primero a alguien que el mundo considera digno, ¿verdad? La gracia no discrimina. La salvación no está reservada para los fuertes, para los religiosos, para los influyentes. Jesús vino a salvar a todo el que está perdido. A sus ovejas que están perdidas. De toda raza, lengua, nación. De toda cultura, de todo estrato. Blancos, negros, chinos. En otras palabras, y aquí, hermanos, hay algo importante. Cuando el Señor dice yo soy, Él no está usando una frase cualquiera como nosotros, no, yo soy, no. Él está usando las mismas palabras con las que se reveló a Moisés. ¿Recuerdan? En Éxodo 3.
Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El nombre de Dios, ¿verdad? Revelado, el Dios del pacto. En otras palabras, el que está aquí frente a esta mujer no es un simple buen maestro. No es tan solo un profeta más. Es el Cristo, el Hijo de Dios, el mismo yo soy en la carne. Aquí surge una pregunta que es inevitable para todos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo ves como un personaje histórico? ¿Lo ves como un buen maestro? ¿Como un ejemplo moral? ¿Hay que ser buenos como Jesús? ¿O lo ves como el Cristo? Él es el Hijo de Dios. La mujer tuvo que enfrentarse a esa realidad. Ella estaba enfrente del Hijo de Dios. Tú también lo has hecho. Y si Él es el yo soy, no, tú no puedes seguir viviendo como si Él fuera uno más. La única respuesta a ese yo soy es rendirle toda tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tus palabras, lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, todo debes rendirlo a Cristo. Él es tu Dios. ¿Por qué lo llamas Señor? ¿Dónde está la honra? La gracia no discrimina. Aquí Jesús escogió revelarse a alguien despreciado por la sociedad, una mujer pecadora. Y quizás tú te sientes indigno, quizás tú te sientes marcado por tu pasado, te sientes excluido por otros. Pero la verdad es que ninguno de nosotros es digno. Dios nos hace dignos. Todos necesitamos de su gracia inmerecida. Y si tú ya has recibido esa gracia, entonces recuerda, no hay lugar para la indiferencia dentro del pueblo de Dios. No hay lugar para la comodidad. El mismo Cristo que te alcanzó cuando estabas perdido, te llama ahora a vivir con gratitud, con santidad, con pureza, con pasión, con fuego por Él. Él te llama a compartir con otros lo que Él ha hecho contigo. Y esta mujer esperaba que el Mesías viniera algún día y le explicara todo. Y Jesús le dice, ya estoy aquí. Soy yo el que te habla. Yo soy ese Mesías que tú esperas. Yo te pregunto, ¿dónde estás buscando al Mesías? ¿Dónde estás buscando la verdad? ¿En libros? ¿En filosofías? ¿En la cultura de este mundo? ¿En experiencias espirituales? ¿En personas? ¿Dónde estás buscando la verdad? La verdad no es un concepto. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar sino en Jesucristo, porque Él es la verdad. Él es el camino, Él es la vida. Y la revelación de Jesús a la samaritana es un llamado personal. Él no solo le dijo quién era, también le estaba diciendo a esta mujer, he venido por ti. La pregunta aquí es, ¿vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir buscando la verdad en lugares equivocados? ¿O vas a rendirte al que ya está aquí y te está hablando hoy a través de su palabra? Mis amados, ya para concluir, hoy hemos presenciado un encuentro transformador en el pozo de Jacob. Aquí hemos visto la gracia de Dios en acción, una gracia que rompe barreras y un Salvador que sacia la sed más profunda. Aquí aprendimos 5 verdades. Quiero que no olvides que Jesús rompe todas las barreras humanas. No hay para Él raza, no hay clase social, no hay género.
que Él ofrece agua que sacia para siempre. Y esta es una plenitud que el mundo no te va a dar, no te va a saciar, no te puede ofrecer porque no la tiene. No tiene agua de vida, solo Cristo. Jesús también nos confronta, pero lo hace para sanarnos, para mostrarnos que solo en Él encontramos verdadera satisfacción. También nos habla de la verdadera adoración, que no depende de un lugar, de un rito, de que vengamos solamente los domingos a la iglesia y ya por eso estoy adorando a Dios, que la adoración nace de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu y por la verdad de Cristo. Y Jesús se ha revelado como el Mesías, como el yo soy hecho hombre, el único que da verdadera vida. Ahora la pregunta personal es, ¿qué harás con esta invitación? ¿Reconoces tu sed? ¿Seguirás corriendo tras cántaros vacíos que nunca sacian? ¿O vendrás a beber del agua que solo Cristo ofrece? Si ya has bebido de esa agua, entonces vive como un verdadero adorador. Deja que Él te confronte con tu pecado, que Él sane tus heridas y que use tu vida como un testimonio de su poder. Y si todavía no lo has hecho, si tu amigo no ha recibido aún el agua de vida, hoy es el momento. No es mañana. El momento es hoy. Y Jesús conoce tu historia, no te escondas. Jesús conoce tus luchas. Jesús conoce tus vacíos. Y aún Él te dice, yo soy el que habla contigo. Acércate a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, camina hacia Él. Cristo es el Salvador del mundo. Él es la fuente de vida. Ven a Él, ríndete a Él, bebe de su agua. Nunca más tendrás sed. Que el Señor, hermano, nos conceda vivir cada día bebiendo de su fuente. Y oremos para que nuestra vida entera sea una expresión de verdadera adoración al Dios verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, recibimos tu palabra como un bálsamo para nuestras almas. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos confronta, y tú como buen cirujano quieres hacerlo, Señor, para sanarnos, para convertirnos en verdaderos adoradores, porque el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos a no ser adoradores de domingo. Ayúdanos a ser adoradores de vida entera. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu gracia, a no ocultar nuestro pecado, a dejarnos exponer por la luz, para que nuestras obras sean testimonio de que son hechas en Dios. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.